Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Idalí Lizárraga Vega. Soy de la Facultad de Odontología y actualmente estoy estudiando la carrera de cirujano dentista. El día de hoy les voy a hablar sobre los mecanismos para la seguridad de la información y las instancias protectoras de los datos personales. Cuando hablamos de la información confidencial, nos referimos a la vida privada e individual de los seres humanos, en este caso los datos personales. Estos deben de ser protegidos en cualquier término que estipule la ley mexicana. Por ejemplo, tenemos los secretos ya sean bancarios, fiscales, bursátil y postal, comerciales, industriales y fiduciario. Las transacciones bancarias, las compras virtuales, firma de documentos o inclusive la gestión administrativa también son ejemplos de la información confidencial. Tenemos medidas de seguridad que el responsable debe de considerar, es decir, por ejemplo, el riesgo inherente a los datos personales tratados, que esto hace referencia al valor potencial, ya sea cuantitativo o cualitativo, que pudiesen tener los datos personales para que una tercera persona no autorizada esté su posesión. También tenemos la sensibilidad de los datos personales tratados, que estos son aquellos que se encuentran dentro de la esfera más íntima de su titular o ya bien que su utilización pueda generar alguna discriminación, es decir, caracteres de origen racial étnico, su estado de salud presente o inclusive del futuro, su información genética y también sus creencias religiosas. También tenemos el desarrollo tecnológico, que esto debemos de considerarlo para poder adoptar medidas de seguridad de los datos personales para que resulten eficientes y que estos garanticen integridad, disponibilidad y la confidencialidad. Por otra parte, tenemos las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares. Al crear las medidas de seguridad, tenemos que considerar las vulneraciones que se pudieran presentar en cualquier fase del tratamiento de los datos personales y sus consecuencias. También tenemos que las transferencias de datos personales que se realicen, haciendo referencia a la comunicación que exista dentro o fuera del territorio mexicano hacia una persona distinta del titular. Ahora bien, el número de titulares que el responsable considere de los que trata su información personal. También tenemos las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento. Tenemos que contemplarlas para poder implementar y adoptar medidas de seguridad que resulten eficientes para así evitar la repetición de vulneraciones de la información de los titulares. Y por último, tenemos el riesgo que existe por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos personales que están tratados para una tercera persona que no sea autorizada para su posesión. De los derechos de los titulares de los datos personales tenemos distintos artículos. En este caso, el artículo 22 habla sobre cualquier titular o representante legal. Este podrá tener los derechos de acceso, rectificación, cancelación e inclusive la oposición previa. En el artículo 23, los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales que obren en poder del responsable, así también como reconocer el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento. En el artículo 24 tenemos que el titular de los datos tendrá derecho a rectificarlos cuando sean inexactos o incompletos. En el 25, el titular ahora tendrá derecho en todo momento a cancelar sus datos personales. Por último, en el artículo 26, el responsable no estará obligado a cancelar los datos personales cuando, primero, se refiera a partes de un contrato privado, social o administrativo. Segundo, deban ser tratados por disposición legal. O tercero, cuando se obstaculice a actuaciones judiciales o administrativas que estén vinculadas a obligaciones fiscales, la investigación y persecución de delitos o la actualización de las sanciones administrativas. El tercero tiene como obligación la confidencialidad, implementar medidas de seguridad, ya sean técnicas, administrativas o físicas, para proteger los datos personales, la limitación del acceso y el acuerdo de confidencialidad y seguridad, es decir, firmar un contrato estableciendo responsabilidades en materia de seguridad y confidencialidad. La información se clasifica en reservada, que está temporalmente fuera del acceso público, porque su divulgación causaría ya sea la que comprometa la seguridad nacional, pública o defensa, en la que pueda menoscabar conducción de negociaciones y relaciones internacionales, que pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con políticas en materia monetaria, la que pueda poner en riesgo la vida o seguridad, la salud e inclusive de una persona física, o la que afecte los derechos del debido proceso. También tenemos la información confidencial,
que esta va a ser la que está clasificada como confidencial porque se encuentra estrictamente relacionada con la vida privada y los datos personales. Por ejemplo, tenemos los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal. Esta información no está sujeta a temporalidad alguna y también obviamente es relativa a la vida privada y a los datos personales, entonces debe de ser protegida en los términos y en las excepciones que fijen las leyes. Por último tenemos la versión pública, que hace referencia a los documentos que se solicitan que sostengan las partes o secciones reservadas o confidenciales, es decir, para el discurso de incumplimiento o de denuncia, los requisitos para presentar una denuncia serían el nombre de la persona que denuncia o su representante, el domicilio o el medio para recibir notificaciones de la persona que está denunciando, la relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos para probar lo dicho, y el responsable denunciado y su domicilio para poder identificarlo o ubicarlo, además de la firma del denunciante o del representante. Uno de los causales de incumplimiento serían las faltas de medidas de seguridad adecuadas, que viene siendo la entidad que maneja los datos. Si ésta no implementa las medidas de seguridad adecuadas para poder protegerlos contra accesos no autorizados, entonces la Autoridad Nacional de Protección de los Datos Personales en México, que viene siendo la INAI, va a poner una multa de hasta 320,000 unidades de medida y actualización. Un ejemplo sería de que no cifra los datos sensibles almacenados, ya sean en sistemas o si no controla el acceso al personal autorizado. También tenemos como ejemplo las faltas de notificación de incidentes de seguridad. Por ejemplo, si una entidad sufre un incidente de seguridad que, por ejemplo, ponga en riesgo los datos personales y que no lo notifique al INAI, la entidad podría enfrentar multas de hasta 320,000 unidades de medida y actualización por, obviamente, no notificar el incidente de seguridad. También la falta de notificación oportuna va a poder generar una pérdida de confianza, ya sea por parte de los titulares de los datos, afectando la reputación y también la imagen de la entidad. Las instancias protectoras de los datos personales, ¿cuáles serían? Pues también tenemos dos, que sería el INAI y el ITAI-PBC. El primero es el Instituto Nacional de Transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Este es un organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de estos dos derechos fundamentales, que viene siendo el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. También tenemos que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California es el organismo constitucional autónomo especializado, también es imparcial, con personalidad jurídica y con la autonomía operativa, también es presupuestaria y de decisión. Está encargado de garantizar el acceso a la información pública y a la protección de los datos personales. Gracias.